Desde que nació, Jae-yoon ha tenido la capacidad de ver las líneas rojas que conectan a las personas que han tenido relaciones estrechas. Cuando era pequeña, no entendía qué significaban esas líneas, pero sabía que era la única que podía verlas. Con el tiempo, a medida que maduraba, Jae-yoon comprendió lo que significaban esas líneas e hizo dibujos para representar lo que veía. Un día, a través de sus dibujos, su madre descubrió que su padre la engañaba con su tía y decidió atacarle con un cuchillo. Tras la pérdida de su padre, Jae-yoon descubrió que su don era en realidad una maldición, y decidió aislarse para evitar que otras personas resultaran heridas. Cuando llegó a la edad adulta, estaba profundamente deprimida y decidió acabar con todo. Pero no importa cuántas veces o de cuántas formas intentara acabar con ello, nunca consiguió completar su plan. Al parecer, además de ver hilos rojos, Jae-yoon también era inmortal. Así que, como tendría que vivir con esa carga, dedicó su vida a averiguar por qué habían aparecido esas líneas. La curiosidad por saber quién creó esos hilos y quién más puede verlos, empujó a Jae-yoon a iniciar una investigación, porque con esas respuestas, tal vez podría romper su maldición. Un día, Jae-yoon recibe la visita de una mujer que vive en el edificio de enfrente, pero decide no abrir la puerta. Tras llamar varias veces al timbre y ser ignorada, Jun se marcha, pero deja una bolsa de fruta como regalo para su vecina. Tras varios años comiendo melocotones en conserva, Jae-yoon se deleita devorando fruta fresca y se da cuenta de los placeres que se está perdiendo por elegir encerrarse en casa. Ese día, mientras sube las escaleras de la terraza del colegio, Seon es atacada por un grupo de chicas y, en lugar de ayudarla, Ye derriba a su compañera de una patada. A continuación, Ye arrastra a Seon por el pelo y la amenaza con tirarla del edificio si la chica denuncia a los directores que está siendo acosada por sus compañeras. Mientras tanto, su tío, que es policía, investiga el caso de una mujer de 29 años que fue encontrada sin vida en su habitación. Por la noche, Jae-yoon descubre que su vecina le ha dejado más fruta y, mientras lee la nota que le ha dejado Jun, se entera del caso por las noticias. El reportero informa de que la víctima fue encontrada con marcas en el cuello en su piso y, según la policía, hay claros indicios de robo. Mientras ve la televisión, Jae-yoon divisa a un motorista que se acerca al edificio y se da cuenta de que solo tiene una línea roja en la cabeza. Horas después, vuelve a oír el ruido de una moto y, cuando mira por la ventana, Jae-yoon ve al mismo tipo entrando en el edificio donde vive Jun. Preocupado por la seguridad de la mujer, llama a la policía para denunciar el allanamiento, pero pronto descubre que Jun es la persona con la que el motorista tiene relación. Cuando los ve abrazándose, Jae-yoon se sorprende y cuelga el teléfono, ya que está totalmente confusa y perdida en sus propios pensamientos. Al día siguiente, tras una larga noche de trabajo, An llega a casa y descubre que su sobrina no ha ido al colegio. Al ver a la chica herida, el detective descubre que ha sido atacada, pero Seon se niega a dar detalles de lo sucedido. Cuando An sale al balcón a tomar un respiro, ve la ventana de Jae-yoon y se pregunta por qué los cristales están cubiertos de cartón. Cuando descubre que la comisaría recibió una llamada la noche anterior de alguien que vive en ese piso, el detective decide ir a llamar al timbre. A través de la mirilla, Jae-yoon ve los cientos de líneas sobre la cabeza del hombre, pero decide abrir la puerta para explicarse. Tras explicarle su error, la joven cierra la puerta y An se marcha. Esa noche, durante la cena, descubre que la víctima que apareció sin vida en su piso tenía un exnovio que vive en el mismo edificio que Jae-yoon. Convencido de que ese hombre puede estar implicado en el caso, Don decide irrumpir en su piso de madrugada y, con la ayuda de una linterna, encuentra un trastero lleno de objetos sospechosos. En ese momento, Don saca su teléfono móvil y llama al detective, pero acaba siendo atacado por Jeon, que utiliza una barra de metal para golpearle. Al ver que el hombre se acerca, Don intenta esquivar, pero acaba recibiendo un golpe en la cabeza y se desmaya. Cuando se da cuenta de que su amigo está en apuros, An aprieta el acelerador y conduce hasta el edificio. Tras atar al policía, Jeon se pone el casco y se dirige al edificio de enfrente. Al verlo, Jae-yoon vuelve a tener la sensación de que su vecino está en peligro, así que coge un cuchillo de cocina y va tras el motorista. Sin embargo, al salir del edificio, la joven empieza a sufrir un ataque de pánico y se desmaya. Cuando abre la puerta, Jun se alegra de ver a su novio, pero pronto se da cuenta de que tiene otra cara y el hombre le agarra del cuello. De repente, aparece Jae-yoon, pero ella está paralizada por el miedo y no puede reaccionar. En ese momento, el criminal le quita el cuchillo de la mano y ataca a la joven. Al ver a su vecina herida, Jun golpea al criminal e intenta ayudar a Jae-yoon, pero Jeon vuelve a atacarla. Justo en ese momento, An aparca su coche junto al edificio y entra en el piso de Jae-yoon, tras ver la puerta abierta. Mirando por la ventana,
Saca su pistola para disparar al hombre, y justo cuando el hombre está a punto de atacar a Jae-yoon una vez más, el detective aprieta el gatillo. Segundos antes de perder la vida, ve desaparecer la línea sobre su cabeza y comienza a sonreír. Minutos después, aparece la ambulancia y Jun es trasladado al hospital. Tras rescatar a su amigo, An va a hablar con Jae-yoon y le devuelve las gafas de sol. De repente, aparece Seon y el detective descubre que Jae-yoon y su sobrina se conocen. Según Seon, fueron compañeras de clase en la escuela primaria hasta que Jae-yoon fue abandonada por su madre poco después de la eliminación de su padre. Tras utilizar sus dones para salvar la vida de alguien, la joven llega a ver las líneas rojas con otros ojos y decide aceptar su destino. Horas más tarde, cuando el sol está a punto de salir, Jae-yoon recibe un mensaje de un número desconocido y descubre que hay otra persona con la misma habilidad. Al día siguiente, cuando llega a la escuela, Seon descubre que ya ha abierto su taquilla y ha encontrado una carta que recibió. Humillada delante de toda la clase, Seon ataca a la estudiante e intenta recuperar su carta, pero Ye la derriba y empieza a golpearla. Cuando entra en clase y ve a las dos alumnas peleándose, la profesora defiende a Seon y le permite irse a casa antes. Mientras investiga el piso de Jeon para averiguar por qué atacó a su propia novia, An encuentra el trastero donde guardaba los objetos sospechosos y se da cuenta de que las paredes están completamente cubiertas de dibujos de líneas rojas. Al llegar a casa, Seon se pone las gafas que encontró en el colegio y empieza a ver un alambre en la parte superior de su cabeza. Cuando mira a su tío con las gafas puestas, ve cientos de líneas y grita de desesperación. Sorprendida por su nuevo descubrimiento, la chica camina por la calle mientras observa a la gente e intenta comprender qué significan esas líneas rojas. Durante su observación, Seon se da cuenta de que algunos cables están conectados y se pregunta cuál es el vínculo entre esas personas. Al cabo de unas horas, la joven descubre por fin qué significan esas líneas y se dirige a la escuela sintiéndose segura de sí misma. Cuando llega allí, descubre que su profesora es una de las pocas personas de ese colegio que nunca ha tenido una relación, al tiempo que descubre que ya ha tenido innumerables, conectando los cables rojos de su cabeza incluso con profesores. Ese día, la profesora Hye-Woo-jin presenta a los alumnos a su nueva compañera de clase llamada Jae-yoon y Ye inmediatamente empieza a burlarse de ella. Preocupado por el comportamiento de su sobrina últimamente, An decide ir a la escuela donde estudia para hablar con la profesora. Tras recabar información sobre su sobrina, el detective le pregunta si Hye-Woo-jin conocía a un tipo llamado Jeon, ya que fue profesor de matemáticas en esa escuela hasta el año anterior. Cuando descubre que su antiguo compañero de trabajo era un delincuente, Hye-Woo-jin se sorprende y, al ser interrogada, dice que Jeon no solía llevar gafas. En la terraza, cuando es atacada de nuevo por Ye y su banda, Seon está a punto de usar su basa, pero es interrumpida por la llegada de Jae-yoon. En un intento por defender a su compañera de clase, Jae-yoon inicia un enfrentamiento con Ye y amenaza con tirarse de la terraza junto con ella si la chica no promete dejarlas en paz. Tras casi perder la vida, la estudiante decide marcharse y Seon ordena a Jae-yoon que no vuelva a meterse en sus asuntos. Esa noche, Seon sigue a Ye en un intento de reunir pruebas de su relación con la profesora y consigue pillarlas a las dos entrando en un hotel. Al recibir la foto, Ye dice que si se filtra la imagen, solo se castigará al profesor, ya que la chica aún es menor de edad. Tras leer este mensaje, Seon empieza a pensar en otra estrategia y envía la imagen directamente al profesor pidiéndole 20 millones de wons en efectivo. El objetivo de Seon es utilizar el dinero para mudarse a otra ciudad, ya que no quiere seguir viviendo con su tío y mucho menos asistir a la misma escuela. Cuando la acompaña al baño, Jae-yoon se da cuenta de que su amiga lleva gafas nuevas y no tarda en darse cuenta de que puede ver las líneas rojas mientras las lleva puestas. Sorprendida, Seon le hace algunas preguntas para confirmar que Jae-yoon también es capaz de ver esas líneas y le revela que encontró esas gafas por casualidad en la escuela. Según Jae-yoon, Jeon llevaba esas gafas cuando perdió la vida, lo que indica que el objeto podría ser peligroso. Incluso después de oír esto, Seon opta por seguir aprovechando su nueva habilidad, ya que es su mejor oportunidad para vengarse de la gente que la perseguía. Esa noche, Seon está en casa de su nuevo novio cuando recibe un mensaje de su profesor, pidiéndole que se reúna con él en el tejado de la escuela a medianoche para recoger el dinero. Lo que la chica no sabe es que Ye estaba en uno de los cubículos del baño cuando Seon y Jae-yoon hablaban de las líneas rojas, por lo que conoce el poder de las gafas. Así que Ye sigue a la joven hasta los recreativos y, mientras Seon se hace fotos con su novio, la estudiante le roba las gafas del bolso. Cuando se da cuenta de que sus gafas han desaparecido, Seon se desespera y vuelve a buscarlas, pero no las encuentra por ninguna parte. Furiosa, la chica llama a Jae-yoon y la acusa de haberle robado las gafas, pero aún así decide ir a la escuela para encontrarse con su profesor.
Sin embargo, cuando llega allí, Seon descubre que mintió sobre la obtención del dinero y que solo atrajo a la chica para intentar convencerla de que mantuviera su romance en secreto. Si la foto se difunde, el profesor no solo perderá su trabajo, sino también a su mujer y a sus hijos. Sin embargo, Seon insiste en recibir los 20 millones como pago. Durante la conversación, el hombre recibe un mensaje de su mujer y descubre que ella ya ha recibido la foto. Furioso, empuja a Seon por el acantilado, creyendo que ella ha sido la responsable de destruir su matrimonio. Cuando llega a la escuela en busca de su amiga, Hae-un ve a la chica caer al suelo y descubre que Seon ha sufrido un grave accidente. Aterrorizada, la joven llama a la ambulancia y acompaña a Seon al hospital, pero los médicos no consiguen reanimarla. Cuando se entera de que su sobrina está en el hospital, Han se entristece profundamente y se culpa a sí mismo, creyendo que ella intentó acabar con todo, pero Hae-un le asegura que Seon fue empujada por alguien. Al día siguiente, cuando llega a la escuela, la profesora Kim le pregunta por la fecha de su boda y le informa de que su compromiso ha sido cancelado. Ahora que se ha separado de su prometida, Kim se muda con su hermana y trae un conejo de peluche como regalo para su sobrina. El hombre dice que solo se queda una semana, ya que planea mudarse a Canadá en unos días. Ese día, al llegar a la escuela, Hae-un sube a la terraza, donde conoce a Kyung-jin. Aunque no es muy amiga de Hae-un, la chica muestra interés por averiguar quién la empujó, ya que él está obsesionado con todo tipo de investigaciones. Durante el descanso, el profesor Kim encuentra unas gafas en su escritorio y, tras probárselas, él también empieza a ver las líneas rojas. De repente, Han entra en la habitación y pide permiso para hablar con la señorita Hye-Woo-jin. Creyendo que la chica había saltado por el acantilado, la profesora se culpa por no haberse dado cuenta de que tenía problemas psicológicos, pero el detective afirma que su sobrina fue empujada. Luego pregunta por el paradero de Ye, ya que se enteró de que estaba acosando a Seon, pero la profesora revela que la chica no se presentó en la escuela ese día, lo que hace que todo sea aún más sospechoso. En un intento de reunir pruebas sobre el caso, Han decide interrogar al novio de Seon, y Ji-won afirma que después de que se hicieran esas fotos, la chica salió desesperada en busca de sus gafas. Viendo las imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda, el detective ve el momento exacto en el que Ye coge el bolso de su sobrina y le roba las gafas que había dentro. Más tarde, durante la cena, Kim se pone sus nuevas gafas y se da cuenta de que su cuñado tiene mucho pelo rojo por encima de la cabeza. Cuando le preguntan por el final de su compromiso, el profesor revela que un día, al volver del trabajo, encontró a su mujer en la cama con su amigo. Jun y su cuñado salen entonces a hablar y Kim descubre que tiene una aventura con una residente del edificio. Cuando ambos suben de nuevo al piso, Kim pulsa el botón de la cuarta planta y, en cuanto se abre la puerta, la línea roja señala el piso donde vive la amante de Jun. En ese momento, intenta salir del ascensor, pero es arrastrado de nuevo a la 10ª planta. Al día siguiente, cuando llega a casa con su hermana y su sobrina, Kim encuentra una caja que ha sido enviada al residente del 401 y decide bajar a entregarla personalmente, con el objetivo de averiguar quién es la relación secreta de su cuñado. Pocos días después, la foto de Ye con el profesor se difunde por toda la escuela y tanto alumnos como profesores quedan conmocionados por la noticia. Tras perder todo lo que era más importante en su vida, el profesor Seong-jin se ve consumido por un sentimiento de culpa y vergüenza, por lo que decide poner fin a todo. Tras visitar la escena del crimen, Han busca a Hae-un en la escuela y le pregunta si sabe por qué su sobrina volvió al colegio la noche de la tragedia. En ese momento, la joven le pide al detective que encuentre las gafas de Seon, ya que eso le ayudará a entender lo que ocurrió aquella noche. Mientras tanto, Kim sigue a Jun y lo encuentra en un restaurante de lujo con su vecino del 401. Decidido a desenmascararlo, el profesor llama a su cuñado y le pregunta dónde está, pero Jun miente y dice que no está en Seúl. Tras comprobar que su cuñado es un mentiroso compulsivo, Kim regresa a casa y, horas después, se presenta en el hotel donde Jun se aloja con su amante. Al verse descubierto, el hombre intenta explicarse para convencer a su cuñado de que mantenga la aventura en secreto hasta que tenga tiempo de hablar con Rayon. Al día siguiente, Kim hace las maletas para marcharse y se despide de su hermana, ya que no sabe cuándo tendrá la oportunidad de volver a verla. Mientras recoge sus cosas en el trabajo, el profesor recibe un mensaje y descubre que su hermana se ha estrellado contra el coche de un vecino. Tras ser informado de la traición, Rayon coge su coche y golpea varias veces el vehículo de Cherin, que queda muy asustada por el ataque. Mientras Kim intenta calmar a su hermana, Jun llega al lugar y, en lugar de ponerse del lado de su esposa, se apresura a acoger a su amante. Furioso por este comportamiento, Kim golpea a su cuñado, pero su hermana detiene el ataque. En cuanto la pareja se marcha,
Rayon revela la verdad a su hermano. La mujer le cuenta que en realidad es su amante, ya que Jun está casado con Cherin. Cuando Kim se entera, decide poner fin a su romance con Rayon, y la mujer se asusta. Tras encontrar el diario de su sobrina, Ann descubre que las gafas que llevaba le permiten ver algo que nadie más ve, así que decide interrogar a Jaehyun para averiguar qué significan esos dibujos. Al escuchar su explicación de lo que significan esas líneas rojas, el detective dice que la historia es absurda, pero no cree que Jaehyun esté mintiendo. Ese fin de semana, la joven consigue trabajo como recepcionista en el Hotel Meisin y pasa toda la noche en la recepción mientras el detective Ann y Dong cotejan toda la información que se ha recopilado hasta el momento para intentar averiguar quién empujó a Seon de la terraza. Conectando las fotos de todos los implicados en un único mural, llegan a la conclusión de que el profesor Seong-Jin puso fin a todo por su sentimiento de culpa por haber empujado a la chica. El domingo, Jaehyun recibe la visita de dos amigos de la escuela, que han decidido acompañarla al trabajo. Cuando ve a una de ellas coger la llave y subir a su habitación, Jung-Jin la reconoce y le dice que trabaja en el departamento de administración de la escuela. Tras pasar unas horas sola en su habitación, Mei-sung vuelve a casa y observa la ciudad con sus gafas para ver los millones de líneas rojas que flotan en el cielo. Al volver a casa, Jaehyun enciende la televisión y descubre que la noche anterior eliminaron a una nueva víctima. El autor fue detenido cerca del lugar de los hechos y confesó todo lo que había hecho con una sonrisa en la cara. Al ver las imágenes del criminal, Jaehyun se da cuenta de que lleva unas gafas idénticas a las de Seon, y se da cuenta de que hay otras gafas que otorgan a sus portadores la capacidad de ver las líneas S. El lunes, al final de la clase, Jin se acerca a Jaehyun y le invita a visitar su escuela de natación. Él recuerda que ella dijo que le gustaban los lugares vacíos y aprovecha para pasar un rato a solas con ella. Desde que vio a Jaehyun por primera vez, Jin empezó a interesarse por ella y, gracias a Kyung-Jin, encontró la oportunidad de acercarse a la chica. Aunque no sabe nada, Jaehyun siente el impulso de saltar al agua y Jin se mete rápidamente en la piscina para evitar que se ahogue. Luego, mientras esperan a que se sequen sus uniformes, comen fideos instantáneos y Jaehyun les habla de su habilidad para ver líneas rojas en la cabeza de la gente. La joven le revela que, al igual que ella, Jin y Kyung-Jin no tienen líneas rojas y, aunque no entiende qué significan esas líneas, el chico dice que la cree. El fin de semana siguiente, una vez más, Mei-sung reserva la habitación 206 en el Hotel Meisin, y mientras limpia los pasillos, Jaehyun la oye gritarse a sí misma mientras se mira al espejo, como si estuviera escenificando algo para contárselo a alguien. Hace unos meses, en esa misma habitación, la mujer encontró las gafas que le daban el poder de ver las líneas S, y desde entonces su afición es completa. El pasatiempo favorito de Mei-sung es observar a los clientes de la habitación 205 a través de un agujero en la pared, pero cuando ve al señor Lee al otro lado, se sorprende. Desde que vio por primera vez al profesor de música, Mei-sung se ha enamorado de él, y cuando descubre que el hombre ha quedado con Kailin, se derrumba. En ese momento, baja a recepción y dice que quiere prolongar su estancia hasta el día siguiente. Entonces, cuando Kailin aparece para reunirse de nuevo con Lee, Mei-sung la golpea con un extintor y se pone la ropa de mujer para ir a reunirse con el profesor de música. Al ver a su compañera de trabajo en su habitación, Lee se pregunta qué está pasando y se queda aún más confuso cuando ella empieza a recitar las frases que ha ensayado frente al espejo. Entonces, cuando Mei-sung se acerca a él, Lee la empuja y se levanta para marcharse, pero acaba desmayándose antes de llegar a la puerta. Tras llevar al profesor de vuelta a la cama, Mei-sung le revela que le puso somníferos en el agua y abraza a Lee mientras espera a que se despierte. Justo entonces, sin embargo, la mujer ve una mancha de sangre extendiéndose por la almohada y entra en pánico, porque lo último que quería hacer era acabar con la vida del hombre al que había deseado en secreto todo este tiempo. Por eso, cuando el hilo rojo desaparece, Mei-sung se siente culpable y acaba utilizando una grapadora para golpear su propio cuerpo varias veces. Horas después, Kailin consigue salir de su habitación y encuentra a Jaehyun, que la ayuda a liberarse de sus ataduras. A continuación, entra en la habitación 205 y ve el cadáver del profesor Lee. Cuando llega al lugar, Ann encuentra el cuerpo de Mei-sung y busca sus gafas por todos los rincones de la habitación, pero no las encuentra. Al hablar con el detective, Jaehyun dice que Mei-sung siempre llevaba unas gafas cuando estaba en el trabajo y revela que este objeto se mete en la mente de quien lo lleva. Según ella, Mei-sung solo tenía una línea roja que no conectaba con Lee, por lo que es imposible saber qué motivó el ataque. Cuando cae la noche y toda la policía se ha marchado, el detective Ann regresa al hotel y decide vaciar la bañera donde se encontró el cuerpo de Mei-sung. Al hacerlo, encuentra las gafas que llevaba la mujer y se las pone en la cara.
El detective se mira entonces en el espejo y puede ver por sí mismo las líneas rojas de las que hablaba Jae-yoon. ¿Qué te pareció esta película? Déjanoslo en los comentarios, y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para ver más resúmenes de películas. Hasta la próxima.